Seguimos con debate. Maximiliano Scarlan, economista de acb.com, nos acompaña hoy. La pregunta que venía del bloque anterior tenía que ver cómo está trabajando el Estado, digamos, para ayudar a aumentar la producción automotriz, tanto Secretaría de Industria, Ministerio de Economía. ¿Hay señales que demuestran de que se puede renovar la confianza para las inversiones externas? En los últimos años, desde lo que es el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria en particular, se ha trabajado bastante en conjunto con lo que es la cadena de valor automotriz. Me refiero particularmente a lo que es el sector terminal, el sector autopartista y los proveedores de insumos. ¿Por qué? Porque por el hecho de brindar diferentes herramientas como para poder mejorar el posicionamiento del sector, que era algo que se venía dando entre el 2002 hasta el 2008, y de alguna manera mejorar los problemas del déficit comercial con Brasil en lo que era el sector, sobre todo en el autopartismo, en el cual existía y sigue existiendo cierto consenso de que es el sector más crítico dentro de la cadena de valor en el país, ¿no? O sea, claro, pero te aclaro por qué, tenés razón, porque cada vez que acá se lanza un producto hecho en Argentina, la pregunta recurrente es, ¿cumple realmente con el porcentaje de piezas locales? Porque realmente uno se pone a pensar y por ahí, ya vamos a llegar al 61%, 62%, siempre dicen vamos a llegar, finalmente llegan, pero los autopartistas deben estar bastante preocupados, ¿no? Sí, digamos, es una preocupación muy importante que se nuclea entre lo que es el autopartismo y el sector terminal. Sabemos que el sector autopartista en los últimos años ha sufrido bastante los embates de lo que fue todo el impulso que hubo en Brasil, desarrollo en Brasil, la devaluación desde el 99 que también llevó a gran parte del entramado autopartista hacia Brasil. O sea, son varios que no han vuelto en gran medida, con lo cual resintieron lo que es la capacidad de producción. O sea, en muchos rubros, muchas autopartes no hay capacidad, no hay empresas en Argentina o hay muy pocas, por lo cual también en algunos casos hay limitaciones de calidad o de competitividad en sí. Todo eso dificulta que cada vez que viene un nuevo modelo y se empieza a fabricar en el país pueda ser provisto con un caudal muy fuerte de proveedores locales, ¿no? O sea, quiere decir que la situación de los autopartistas no ha mejorado entonces. Mejoró paulatinamente y justo con todo este problema en el último año, digamos, lo volvió a poner en una situación muy, muy crítica. Recién en estos días el gobierno igual trabaja decididamente en lo que es diferentes medidas de impulso, tratando de medidas de resguardo a lo que son las importaciones, tratando de dar crédito y financiamiento a lo que es el sector autopartista, pero digamos, en los últimos años está la percepción, está claro de que el sector autopartista acompañó a un ritmo más lento al sector terminal, o sea, no pudo acompañarlo de una manera tan fuerte, por lo cual hoy por hoy el ritmo de importaciones y de déficit con Brasil en autopartes cada vez es mayor, ¿no? Claro. Hablando de limitaciones, este año, a principio de año, la Secretaría de Industria colocó limitaciones al ingreso de una pieza fundamental para nosotros, que son las cubiertas. ¿Usted cree que esa medida fue acertada? Digamos, desde el punto de vista de lo que es el fomento a lo que es el sector, en casos críticos como este, por ahí es lógico y es entendible tomar diferentes tipos de medidas de resguardo. El tema es que tiene que estar con un sustento técnico atrás, ¿no? Y eso creo que ahí fue donde falló lo que es la medida. O sea, el sustento técnico. Me refiero a tener bien en claro qué tipo de neumáticos son los que se resguardaba y se prohibía importar, sabiendo si verdaderamente, claro, sabiendo si había capacidad de producción en el país como para reemplazar o sustituir esas importaciones. Eso no se hizo, eso no estuvo claro. Entonces lo que terminó pasando fue que se frenó las importaciones de muchos neumáticos que en el país no se fabricaban, en términos de lo que es la dimensión o las calidades. Eso terminó trayendo muchos problemas, sobre todo en lo que es el sector, digamos, de los consumidores finales y en los productos de alta gama, ¿no? De alguna manera, quizás comprometida la pregunta, ¿no? Pero de alguna manera se puede afirmar de que las soluciones económicas que se están tomando sobre la marcha y sin una proyección a futuro. Sí, hay muchas medidas que, digamos, son para paliar el momento. Improvisación. También hay que tener en cuenta que el contexto llevó a una situación que era muy inesperada, ¿no? Okay, o sea, dentro de ese contexto, estamos de acuerdo, dentro de ese contexto surgieron diferentes medidas que tampoco tuvieron, digamos, en algunos casos un sustento, como decíamos recién, un sustento técnico tan claro y tan decidido, ¿no? Sí, hablábamos del momento y del contexto. La palabra del momento es rentabilidad. Siempre cuando uno le pregunta a las terminales, ¿ustedes ganan plata? ¿Cómo es? El problema que tenemos es de rentabilidad. Los autos en la Argentina, los 0 kilómetros, ¿son caros? ¿Son baratos en relación a qué? ¿Por qué ¿dónde sale el precio de un auto exactamente para decir este auto es más barato, es más caro?
¿Cómo es el tema? Depende mucho lo que es el nivel de tipo de cambio de cada uno de los momentos, ¿no? Si tomábamos el caso del año pasado, Brasil con un real apreciado, comparado en dólares entre Argentina y Brasil, Brasil era mucho más caro que aquí. Sí. Hoy se sigue manteniendo esa diferencia, se está apreciando. Los autos en Brasil son mucho más caros. Más caros que en Argentina. Sí, sí. Después depende también qué tipo de auto estemos comparando. Sabemos que hay un grupo de vehículos que tienen arancel y aún así eso sí. Incide sobre lo que es el precio final. Pero, y después incide lo que es la cuestión de qué bonificación existe. Hasta fines del año pasado, inicio de este año, con la situación de caída de las ventas, hubo muchas bonificaciones en terminales, en concesionarias. Eso bajó un poco lo que es el precio. Pero bueno, también alertaba que el sector terminal le costaba mantener, digamos, eso porque había un incremento de los costos paulatinos. Perdóname, ¿no? Vos me dijiste, ahora terminales, el plan de gobierno famoso para comprar, que lo habíamos dicho antes, fue un fracaso directamente. Sí, fracaso más, y aparte con cosas payasescas como entregando autos en concesionarias a maestros con la prensa. Fue una cosa que no se puede creer. Sí, había una expectativa inicial de vender más de 100.000 autos o más por medio de ese plan. 7.000. En realidad, en la actualidad, patentados hay alrededor de 7.000. Digamos, el nivel es muy bajo respecto a lo que se esperaba. También hay que tener en cuenta, digamos, cuáles fueron las falencias. Se lanzó rápidamente todo el programa sin tener en claro y sin los detalles de cómo iba a ser la operatoria. Bueno. La gente enseguida fue a las concesionarias no pudieron darle respuestas adecuadas. Se perdió ese impulso inicial. Encima, en ese momento era muy restringida la cantidad de vehículos a los cuales se podía acceder, que después se amplió. Pero bueno, cuando se fue ampliando el espectro, la cantidad de autos, la gente ya... Maximiliano, yo insisto sobre lo que le dije hace un rato. Creo que hay una enorme dosis de improvisación y no hay proyección a futuro. Sí, hay una mirada, digamos, para pasar el momento más de corto plazo, y nos debemos, digamos, una buena discusión de lo que es el largo plazo, sobre todo en lo que es un sector en el cual, como hablábamos hoy, hay una mirada que hay que tener que son, digamos, de a décadas, ¿no? De cómo posicionar. La gran diferencia con Brasil. Exactamente. Dígame, una consulta. En la ecuación dólar, euro, peso real, que es una verdadera ingeniería financiera, ¿cómo está posicionada la Argentina dentro de ese mix para producir autos y para venderlos? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Mirando lo que viene ocurriendo en el año, o sea, Argentina por un lado va devaluando su moneda y por otro lado lo que está pasando es una tendencia en que Brasil se aprecia, o sea, se fortalece el real y se está fortaleciendo en cierta medida lo que es el euro también, con lo cual para fabricar en Argentina vehículos, traer piezas, ya sea de Brasil o de Europa, cuesta un poco más caro que lo que venía ocurriendo hasta hace un par de meses. Eso va generando de cierta medida pérdida de competitividad, sobre todo sabiendo que en muchos modelos el peso de los componentes brasileños es bastante importante. Sí. Y eso termina siendo una presión. Por un lado, lo que es el costo de abastecimiento de piezas, por otro lado, los incrementos salariales y seguramente diferentes costos energéticos que van, digamos mitigando lo que es la competitividad de los vehículos argentinos. Ese es un problema que nosotros hemos realizado, trabajo con la cadena de valor, y lo hemos evaluado incluso el año pasado, en el 2008, cuando todavía toda la situación de la macro era otra y el sector crecía de una manera y estaba en cierta medida tapado esa cuestión, pero digamos es un tema latente, lo de la competitividad, hay que seguirlo de cerca y sobre todo porque estamos hablando de que en Argentina el 60% de lo que se produce se exporta, o sea, Argentina tiene una industria automotriz muy orientada hacia lo que es todo el mundo, en particular América Latina, y la competitividad para entrar en esos mercados es clave, porque si uno no es competitivo, no puede sostener este momento y no puede entrar a esos mercados. Ok, Scarlan, le agradecemos la presencia acá. No, por favor.